A arrancar, a comenzar con la primera entrevista como lo habíamos anunciado en la historia de Radio Sónica y de Al Fin Viernes. Bueno, sabemos de quién estás hablando, es economista, profesor, consultor económico, actual vicepresidente del Banco Nación. Matías Tombolini, buenas tardes, Iván Barthelemy te habla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Muchísimas gracias por atenderme el llamado. No, por favor, es un gusto. Matías, te quería consultar en qué estados, si bien hace poco que sos vicepresidente del Banco Nación, ¿en qué estado encontraron el banco cuando asumieron? Un banco que, como tantas otras instituciones de la Argentina, quedó muy lastimado, ¿no? Digamos, a ver, estamos hablando de la institución financiera ultra sólida, ¿no? Pero el banco más grande de la Argentina. Claro. Pero lastimado fundamentalmente porque la orientación que le dio la gestión del ingeniero Macri al banco no tiene nada que ver con lo que está en la carta orgánica del banco y para lo que el banco existe, que es un banco de desarrollo, un banco que tiene que estar orientado a crear empleo, a financiar y a fomentar la pyme, a bancar el consumo de los sectores medios. Bueno, todo eso, por supuesto, no ocurrió, y bueno, y quedó un banco que terminó siendo la rueda de auxilio de una economía que privilegiaba la financiarización y que de todos los sectores, y que bueno, por supuesto terminó siendo el muleto de un modelo en donde muchas veces el acuerdo del fondo que obligaba al central a tomar ciertas posiciones generaba que el Banco Nación cubriera lo que el central ficticiamente de algún modo cumplía con el fondo. ¿No se notificó mucho a la gente, al pueblo, no la situación del banco? Lo que pasa es que el banco no es un ministerio, en el sentido, No. Los bancos están para captar depósitos y prestar plata, y este banco también. Lo que pasa es que el criterio que organiza la actividad de un banco, de la banca pública, no es el mismo que el de la banca privada. A mí, por supuesto, no me permiten hacer malos negocios, digamos. Yo trabajo para vos y para todos los argentinos para que el banco gane plata. Ahora, no es el único criterio, el fin de lucro, sino que la creación de empleo y la posibilidad de desarrollo económico es lo que hace que el banco sea el brazo financiero del Estado. Entonces, contar, digamos, en qué está el banco, no sé si es tan importante como que vos sepas que, por ejemplo, hoy el banco tiene una línea de crédito que a la pyme le presta el 27,9%, que la tasa de interés para tarjeta de crédito es la más baja del mercado y es 49%. Y eso en una economía que hasta hace literalmente 2 meses tenía tasas en este banco que eran el triple de lo que te acabo de mencionar. Qué bárbaro. Hablando de créditos, ¿están funcionando o están por lanzar algunos créditos hipotecarios? Hace unos días atrás se supo que, digamos, en enero fue una caída totalmente grande, creo que fue en el 2002, que hubo menos de 1.900 escrituras. Sí, básicamente una situación de un mercado inmobiliario que termina de recibir los coletazos de un proceso devaluatorio de más de 520%, que fue lo que sucedió con Macri, y que solamente en el 2019 el dólar prácticamente duplicó su precio, y eso por supuesto en el mercado inmobiliario se nota. Sí. Créditos hipotecarios el Banco Nación dio muchísimos, y por supuesto todavía queda el 55% de los créditos hipotecarios los tiene el Banco Nación, que por cierto no tiene ese rol el Banco Nación. Y en ese sentido, el Banco Nación terminó en el 2017 otorgando un montón de préstamos sobre la base de un sistema que era un sistema que iba a tener problemas y que finalmente los tuvo, en el cual el banco está haciendo un esfuerzo, cuando digo el banco digo los argentinos, en tratar de que el impacto para los tenedores de créditos hipotecarios suba sea lo menos doloroso posible dentro de lo doloroso que ya es. Sí. Y bueno, el banco, digamos, no está en este momento para otorgar créditos hipotecarios porque los esfuerzos justamente tienen que estar orientados a poder tratar de poner en marcha la rueda de la economía. Tal cual. Ahora, ¿qué te parece la gestión de Alberto Fernández en Europa con el tema del Fondo Monetario, estas negociaciones, digamos, se está negociando bien? ¿Cómo lo ves? Está complicado igual. Lo que se conoce de la negociación todavía no es mucho. Lo que está claro es que, digamos, el fondo no está conformado por personas, sino por países. Entonces,
lo primero que uno puede sacar como conclusión es que la gira del presidente fue una gira que trajo resultados concretos, o sea, no se fue a sacar fotos el presidente. Ayer criticaban justamente que Martín Guzmán, no sé, bueno, los medios, por ejemplo, el 13, el TN, decían que Martín Guzmán, nadie lo había visto en la Bolsa de Nueva York, como que, no sé, como que no estuvo reunido, digamos, como que hizo una mala gestión. Lo que te puedo decir es que el Fondo Monetario produjo una declaración que no tiene precedentes en la historia. Digamos, el mismo fondo que el año pasado decía que Argentina podía, que bueno, que veían, y que literalmente le prestó plata a la Argentina, que era como prestarle plata a un ludópata, más o menos, para que vaya al casino. La gestión del presidente Fernández, lo primero que hizo fue no tomar más plata, cuando lo más fácil hubiera sido tomar esa plata. Me parece una decisión súper acertada. Ahora, absolutamente. Ahora, y por otra parte, la declaración del fondo, digo, me parece que muestra una predisposición de un fondo con un perfil distinto, y aparte Martín Guzmán, digo, se juntó con Steven Mnuchin, que es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que tiene poder de veto en el fondo y que su voz es muy importante, y todas esas declaraciones fueron concretas. El resto, si fue o no fue, si lo vieron o no lo vieron, bueno, forma parte del folclore de la discusión, que por supuesto siempre es de carácter reservado y no público, porque no existe una negociación de este tipo de situaciones en donde participen millones de personas, digamos, justamente, si no, no sería una negociación. Si vos, Matías, hubieras sido, discúlpame que te tutee, si vos hubieras sido ministro de Economía de Mauricio Macri, ¿hubieras tomado la misma gestión, hubieras ido al fondo o hubieras tomado otra medida? Mira, primero, nunca hubiera sido ministro de Economía de un gobierno como el de Macri, ni loco. Segundo, yo creo que Macri cometió todos los errores que se podían cometer, te diría ni por derecha, porque después en el 28 de diciembre del 2017 entraron en una incoherencia absoluta, no era un plan inconsistente. Mucha improvisación. Mirá, yo lo que digo es que la síntesis de la locura fue defaultear los instrumentos en peso, cuando los reperfilaron un miércoles para poner un cepo un domingo. Un capricho que le terminó costando carísimo a la industria de fondos comunes de inversión, que son un excelente vehículo de ahorro y de inversión para el ahorrista minorista. Eso para no poner una restricción a la compra de divisas que nadie tiene por qué celebrar, pero Macri la puso y este gobierno la sostiene porque es un tiempo en el cual estamos administrando los costos de una crisis que generó el gobierno anterior, que dejó a la Argentina con la gestión económica, digamos, con la inflación más alta después de Alfonsín, digamos, literalmente hablando, con un hiperendeudamiento en tiempo récord, que además lograr el hiperendeudamiento del gobierno de Macri es a cambio de qué. Entonces vos sos el periodista, yo entiendo que vos haces la pregunta, pero yo te pregunto, ¿qué viste a cambio de la que debes? O sea, fuiste con la tarjeta de crédito, te llegó el resumen, tenés una fortuna, pero ¿qué te compraste? ¿Tenés una tele nueva? O sea, rutas, no. ¿Tenés qué sé yo, ropa nueva? O sea, qué sé yo, puentes, no. Entonces, no hiciste un jardín maternal, no hiciste una ruta, no construiste un hospital, fugaste la plata. O sea, la debemos y no tenemos nada a cambio. ¿Y ese dinero dónde está? Y está bajo el colchón, pero no es que se fue a Miami. Cuando vos sostenés el valor de la divisa para que cada uno compre en un país en donde el ahorro es en dólares, porque el dinero se ahorra en Argentina en dólares, sí, lamentablemente, por el poder adquisitivo del dinero, si vos no limitás la compra de divisas y pedís un préstamo, lo que estás haciendo es que todo el mundo cuando tiene una moneda vaya y compre. Okay. Entonces, cuando vos me decís, bueno, pero está bien, fuimos, compramos dólares, yo no cuestiono que nadie compre dólares para ahorrar, porque sería una ridiculez ese cuestionamiento. Lo que digo es, si vos no le pones un límite, estás haciendo que el esfuerzo de los argentinos termine justamente financiando la compra de dólares baratos, porque el dólar en la época de Macri valía lo que valía, con la tasa de interés en las nubes y regalando reservas a lo pavote. ¿Entendés que valía 63 o 40 o 30 sí.
en equilibrio. No, el equilibrio dependía de pagar una tasa de interés altísima por los pesos y de el que quería dólares le vendían. Ahora, ¿eran dólares propios? No, eran dólares prestados. Conclusión, debes una fortuna y no tenés nada a cambio de esa deuda. Ahora, discúlpame que te vuelva a preguntar, pero en ese momento vos hubieras estado para tomar una decisión importante, ¿hubieras ido al fondo o hubieras emitido? Porque otra salida, según no se ellos... trataba de ir al fondo de emitir. A ver, a mí lo que me parece es que es importante entender que no hay una receta de cocina para resolver los problemas de la economía de un país. No son 3 medidas y 2 gritos en la tele. Es mucho más complicado que eso. De lo que se trata justamente es de administrar cosas que son intereses contrapuestos muchas veces. Claro. Entonces, acá no hay no hay medidas simpáticas hasta ahora. No, lo que se administra son costos de la crisis. Y en su momento, seguramente, lo razonable hubiera sido que cualquier paquete de ayuda que se busque, se lo haga en el contexto de un plan. O sea, hoy Argentina está peor que cuando fue al fondo con Macri, y en vez de ir al fondo lo que hizo fue decirle que no quiere más plata al fondo. Mirá qué diferencia. Claro. Y cuando va al fondo se tomó tiempo y fue con un plan. Porque una cosa es ir a buscar una manera de cooperar para poder salir de la crisis y otra cosa es ir a pedir la escupidera de las rodillas. Porque ¿cómo termina eso? Bueno, con que el diseño de la política económica te lo hacen de afuera. Y con el gobierno del presidente Fernández eso no pasa. El diseño de la macro pasa por Buenos Aires o por la Argentina. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces la hace el presidente, la hace Martín, la hace Culfas, la hace, bueno, Pese, qué sé yo. Pero no la hace un muchacho que vive en Washington que cuando viene a la Argentina se la toma bien a Puerto Madrid y no tiene la más mínima idea de lo que pasa a la gente en la Argentina, que hoy está pasando hambre, literalmente. Sí. Lamentablemente sí, la verdad que las cifras son alarmantes, con un 40% que venimos arrastrando ya hace décadas. Y lo triste es que Argentina hace mucho que no encuentra un rumbo, que no hay una carta de situación, una carta de planificación de país. Bueno, esa discusión es la gran discusión pendiente en la Argentina. Yo creo que en el discurso del presidente del 1 de marzo vamos a encontrar algunos lineamientos y la posibilidad de poder discutir esta hoja de ruta que planteas vos, este mediano plazo, depende mucho de resolver lo que hoy es lo urgente. Claro. Entonces, es muy difícil que vos empieces por la reconstrucción, si querés, de un país cuando los heridos están sangrando todavía. Claro. Necesitas primero cerrar las heridas para que vos tengas finalmente un país sobre el cual poder reconstruir todos los edificios rotos. Quiero decir, hoy, digamos, lo que tenés que tratar de hacer es llegar con la tarjeta del Plan Alimentario Nacional a la mayor cantidad de compatriotas posible que lo necesitan, porque el problema es que el déficit más importante para enfrentar no es el fiscal, sino que es el calórico. Sí, el alimentario, sí. Es verdad, tal cual, lamentablemente. Me refiero a las calorías, sí, ¿no? tal cual, tal cual, lamentablemente. La otra vez me decía Julio Bárbaro, dice, la sociedad está enferma de cáncer y estamos discutiendo color de sábana, ¿no? ¿Cómo te decía Julio? Julio Bárbaro me decía, la sociedad está enferma de cáncer y estamos discutiendo el color de sábana. Bueno, por eso me parece que las prioridades que impulsa el presidente van en el sentido correcto. Lo mismo que hizo Hecker acá en el banco, que yo insisto, es un presidente que es como haber puesto a Pep Guardiola de director técnico cuando más se hacía falta, digamos. Es la expresión de Alberto en el banco y dijo, lo primero que hacemos, bajamos las tasas. Porque la PYME necesita plata para capital de trabajo. Igual siguen estando un poquito altas igual. Bueno, por supuesto. Sí. Y eso es una buena pregunta, porque permite aclarar lo siguiente. Cuando vos tenés un banco, lo que tenés son 2 ventanillas. Una que toma plata y otra que presta plata. Básicamente un banco hace eso. Bien. ¿Sí? Bueno, para que la tasa baje, yo puedo prestar barato. Pero entonces te pregunto, negro, ¿me haces un plazo fijo en el banco al 10% anual? No, ¿verdad? No, es muy poco. Bueno, entonces, si vos no depositas barato, yo no puedo prestar barato. Entonces yo puedo tener líneas de crédito que sean baratas por un tiempo determinado, puedo tratar de bajar el costo de fondeo de a poco para poder prestar a una tasa razonable. Lo que no puedo hacer es perder plata porque voy preso. Claro. Y aparte fundo el banco de todos los argentinos y no queremos que se funda. Entonces ese tipo de políticas se llevan adelante con mucha sobriedad, sin
digamos, sobreactuaciones y con una política consistente que esté orientada justamente en la posibilidad de que la pequeña y mediana empresa recomponga su capital de trabajo, que no es comprar una máquina nueva, sino que es la tela que usás en la máquina para hacer la remera. Sí, sí, sí. Lamentablemente hoy el riesgo país subió nuevamente, bueno, lo sabrás, 2.279 puntos. No baja de ahí, siempre bajó, la semana pasada estuvo 1.009, pero lamentablemente sigue alto y cayó la bolsa un 3%. ¿Esto es bueno para la gente común, que sepa es bueno, es malo? Obviamente bueno no es, pero... No, bueno no es, claramente. Es decir, el riesgo país es una calamidad que esté tan alto. Ahora bien, vos siempre que miras una variable de carácter financiero como esto, tenés que entender que se enmarca en el contexto de una realidad global. Claro. Hoy bajó la bolsa en la Argentina, pero bajó el mundo, digo. Claro. Para que nos demos una idea, solamente el Dow Jones bajó 2,88%, 741 puntos, digo, y tiene la peor semana, si yo no recuerdo mal, bajó en una semana, marcó 28.348 puntos, hizo pisos de casi 25.000, o sea, 3.000 puntos de caída en el Dow Jones, es el derrape más importante en 10 años. O sea, en ese contexto, bueno, imagínate lo que pasa con los países emergentes. Y dentro de los países emergentes, imagínate qué pasa con Argentina, que no puede pagar su deuda tal y como está. O sea, no la puede pagar. No, así no se puede pagar. Entonces, bueno, obviamente el riesgo país refleja la caída en el valor de la deuda argentina, y además, como es un activo argentino, bueno, de los activos argentinos en un contexto de caída general de los activos de los países emergentes. ¿Y cómo Argentina puede lograr un equilibrio fiscal? Bueno, hay dos maneras: bajarse el gasto, subir los impuestos. Y yo creo que acá, de alguna manera, el camino que se eligió es el camino en donde los costos, doloroso y por supuesto no permanente, pero es lo que hay. ¿Se están bajando los gastos? No se está bajando el gasto. Lo que se hizo justamente fue lo contrario, fue entendiendo que el gasto ya había sido recortado por la gestión anterior y eso no funcionó. Lo que se hizo fue cargar el esfuerzo sobre la parte de la sociedad que más capacidad tiene. ¿Es esto lindo? No, a nadie le gusta subir impuestos. La otra vez le pregunté el mes pasado a Guillermo Moreno cómo logramos un equilibrio fiscal, y él dice que una alternativa es aumentar la retención de la pampa húmeda a un 50% del bruto, que sería una opción. No sé si está de acuerdo. Está bien. No lo comparto, pero no lo comparto, y tampoco comparto la titularización de la política económica. Yo te puedo dejar 4 o 5 títulos y después vamos a las redes sociales a ver cómo nos va. Yo, digamos, en el sentido, soy funcionario de un banco público. Digamos, está bien. Tengo mi prudencia, pero además no creo que funcione. Yo lo que creo es que, efectivamente, la mejor forma de reducir la brecha fiscal es aumentar la recaudación por aumento de la actividad económica. Claro. Eso, lo que pasa es que esa respuesta es la respuesta que se queda corta en la Argentina de hoy. Claro. ¿Por qué? Y porque la actividad económica, para que repunte, faltan un montón de cosas todavía. Muchísimas cosas. Sí, Mientras tanto, la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Emitimos con riesgo de que eso tenga algún impacto inflacionario? Sí. ¿O hacemos un combo en donde un poco emitimos y otro poco, en vez de pedir prestado, le pedimos un esfuerzo adicional, un nuevo esfuerzo al campo, un 3%. Pero no al campo, sí. no, es el campo, es todo lo que tiene que ver con el impuesto país, sobre la compra de divisas, para viajes al exterior. Es un paquete que justamente busca mantener el equilibrio fiscal, repartiendo la carga del esfuerzo sobre sectores que la pasaron mal con Macri, pero menos mal que los que cayeron debajo de la línea de la pobreza. Por eso te digo que administras costos de la crisis. Claro. Porque esto es como si fuera ¿viste la película Rescatando al Soldado Ryan? Sí. Bueno, imagínate que Alberto es como si fuera el enfermero de la película, que llega, ¿viste? Cuando llegan a la playa, que matan a un montón de soldados, que les disparan. Entonces vos tenés un montón de gente que tiene fracturada la tibia y el peroné, un brazo, dislocado el hombro, pero hay otros que tienen un tiro en la pierna pero con perforación de arteria.
y se está desangrando. No, entiendo que Entonces, la complicación, que vos lamentablemente... tenés que elegir entre el que se está muriendo y el que le duele mucho. Y bueno, primero tenés que atender al que se está muriendo. Sí. Eso quiere decir que al que le duele mucho le va a doler un rato más, es probable. Seguro. Sí, pero las prioridades también están determinadas. No, estoy de acuerdo. ¿Y no crees, Matías, que también una prioridad también es aumentar las jubilaciones a la mínima de los jubilados? Bueno, se les aumentó a la mínima a los jubilados. Él había dicho aumentar un 20% y especificar las tarifas y bueno, digamos, cobraron menos. Bueno, las tarifas se especificaron, las jubilaciones se aumentaron, no solo se aumentaron el 13% contando los 1.500 pesos, sino que si le sumás el bono, los jubilados de la mínima han tenido una mejora importante en su poder adquisitivo. Ahora, son ¿qué es 15.900 lo que sería pesos. ideal? Sí. ¿Cómo? Son 15.900 la mínima. No, por supuesto, pero digo, ¿qué es lo que sería ideal? No. No, por supuesto. Por supuesto. Ahora, esto es lo posible en una Argentina que, y no producto justamente de la gestión de Macri, ha decidido como sociedad tener un nivel de cobertura previsional que junto con Noruega es de los más altos del mundo. Lo que pasa es que Argentina no es Noruega. No, por supuesto. Entonces, ahí hay una decisión colectiva. No, pero como Alberto Fernández justicialista o peronista, y el lema de los justicialistas es que los privilegiados son los niños y los ancianos, eso es lo que por ahí hace un poco de ruido a los justicialistas, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? Digamos, si la gran mayoría de los jubilados tiene una mejora respecto a lo que hubiera sido la fórmula. Lo que pasa es que sí, la pregunta es si a todos... 197 pesos más, Matías. ¿Cómo 197? Creo que cobrarían 200 pesos la diferencia de la fórmula de Macri, está hecha la fórmula. No, te estás olvidando del bono de diciembre y del bono de enero. Claro, pero ya el bono ya no... Está bien, pero el bono ya no lo cobran. No, está bien, pero lo cobraron. Eso, si haces sí, el prorrateo, bueno, puede ser claro. Lo que estás planteando vos. Ahora, en ese contexto también tenés que sumar los 170 medicamentos que pasaron a no tener costo. Digo, un conjunto de políticas. Cuando vos congelás las tarifas, el jubilado que pagaba un colectivo que le subía todos los meses o una luz que le subía todos los meses, eso al no subirle le libera recursos justamente para dedicarlo a otra cosa, con lo cual no es solamente la jubilación, sino que son un conjunto de factores que se integran para que el poder adquisitivo, que vos lo podés medir contra la inflación o contra los bienes y servicios. Cuando haces la cuenta un poquito más complicada, bueno, lo que te permite entender es que la proporción de servicios, llámese transporte, luz, gas, agua y los servicios en general, respecto de tu salario, va cayendo, con lo cual te liberas su salario para dedicarlo a otra cosa, porque si no sube la luz, si no sube el gas, bueno, también las expensas te suben menos. Claro, bueno, ahora dentro de 3 meses se descongelan las tarifas, ahí lamentablemente va a estar complicada la situación. Ojalá que no, yo no soy un opositor, yo soy periodista, soy imparcial y objetivo. Yo quiero que este gobierno, esté quien esté, que le vaya bien. Ahora, si está que me representa, mucho mejor, pero yo quiero que Alberto Fernández y la gestión de Alberto Fernández le vaya perfecto, le vaya muy bien. Por supuesto, bueno, ahora, respecto de si las tarifas van a congelarse, descongelarse o no, que no lo sé, a mí lo que me parece importante entender es que justamente esto es un equilibrio dinámico, decimos los economistas. Es decir, es un equilibrio que no es que si congelar las tarifas no pasa nada. Argentina es un país que tiene una alta tasa de inflación y ya probamos reventándole la cabeza a los argentinos con aumentos de tarifa del 10 veces lo que te aumentaba el salario, que fue lo que pasó en la gestión anterior, 10 veces, y probamos congelando las tarifas durante una década. Entonces, no es ni una cosa ni la otra. El equilibrio justamente es el que uno tiene que intentar, me parece a mí, preservar entendiendo cómo se administran estas prioridades, donde hay argentinos que la están pasando mal y hay otros argentinos que la están pasando mucho peor que mal. Y ahí es donde hay que ir primero, me parece. Te hago una consulta. ¿Qué tiene que pasar para que Argentina levante el cepo? Para que levantemos el cepo, Argentina tiene que producir más dólares. Directamente. No produce. Claro, no produce, por eso no emitimos, no. Pero... No, básicamente por la vía o dos vías te diría. O exportás más o recibís mucha inversión extranjera directa. Ahora, si la idea para levantar el cepo es que aparezca de vuelta la bicicleta financiera de Sturzenegger, que te pagaba cualquier tasa, y no había manera de evitar que entren los divisas que venían a hacer lo que se llamaba carry trade, o sea,
se vendían los dólares, se compraban los pesos, cobraban una tasa enorme, volvían a vender los pesos, compraban dólares y se iban con rentabilidades increíbles, y bueno, ese no es el modo. El cepo es la triste consecuencia de un conjunto de errores enormes que cometió Macri. No, por supuesto, por supuesto. Te voy a hacer la última pregunta porque sé que tenés otras cosas para hacer más importante. Para el ciudadano común y corriente, digamos que tiene un pequeño ahorro, 50.000 pesos, ¿qué es lo que puede hacer? Una sugerencia, vos, digamos... Mira, eximime de esa respuesta. Yo estoy... En algún momento damos esos consejos. Bueno, justamente por eso. Sí. Vos sabés que me encantaría responder. No, Mi último libro habla de eso. Por eso... Pero no puedo, pero jurídicamente no lo puedo hacer. No, discúlpame entonces. Por la función del banco. No, no tenés por qué saberlo. Me encantaría responderte. Si nos tomamos un café como amigos, yo te cuento qué haría yo. Pero no puedo dar consejos financieros porque soy vicepresidente de un banco. No, está bien. Bueno, desde acá, Matías, agradecerte por atenderme la llamada y que realmente tu gestión sea muy exitosa, no simplemente la tuya, sino de todo este conjunto de Alberto Fernández y todo el gabinete que realmente lleva a la Argentina por lo menos a la ruta que, bueno, que lleguen, que encuentren rumbo rápidamente, ¿no? Que estamos golpeados de acá para acá siempre, hace décadas. Esperemos que así sea. Te agradezco muchísimo por el llamado. No, por favor, que tengas un excelente buen fin de semana. Gracias. Bueno, estábamos hablando con el vicepresidente del Banco Nación, economista, profesor Matías Tombolini. Vamos a escuchar un temita y vamos a continuar con la segunda entrevista de Al Fin Viernes. La información precisa y